Hola, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Vamos a tratar de ver una primera parte de lo que es el álgebra de las derivadas. Repasaremos, obviamente, algunas cuestiones básicas que ya hemos visto, de qué significa la derivada de la función en un punto, y a través de ese concepto tratar de interpretar el concepto básico de derivada. Y después, obviamente, cuáles son las diferentes formas de resolver derivadas que en la parte práctica se utilizan tablas de derivación inmediata, y acá nosotros en la teoría lo que vamos a hacer es ver por qué son así las fórmulas que aparecen en esa tabla de derivación inmediata. Bien, vamos a compartir una pantalla por acá. En esta primera parte vamos a ver entonces lo que vamos a recordar, lo visto mejor dicho, de qué significaba la derivada siendo el límite de un cociente incremental. Si ustedes se acuerdan, teníamos acá la expresión gráfica de lo que significa la derivada en el punto A. Obviamente que para hacer eso partíamos nosotros de un valor de abscisa, que era la abscisa del punto que vamos a investigar, analizar qué sucede allí, y a partir de ese punto de abscisa XA íbamos a buscar un incremento de esa variable, un delta X, para posicionarnos en un punto XB, de abscisa de un punto B. Obviamente que en función de esa gráfica, este incremento que tenemos acá de abscisa, de las X, va a generar de acuerdo a la gráfica, un valor de ordenada de ese valor de incremento. Por lo tanto, el punto A tiene obviamente como coordenadas XA y sub A. Al incrementar arbitrariamente un delta X, un incremento de variables, nos encontramos en un lugar de abscisa XB que directamente está relacionado, de acuerdo a la función, con su valor de ordenada I sub B. ¿Qué es lo que es XB? Y XB sería el valor de XA más delta X. ¿Y qué sería el I sub B? Y sería el valor de I sub A más un delta I, que ese delta I es el incremento de la función. Dada esta situación, yo me encuentro entonces en este lugar de incremento, donde tengo un punto A y por lo tanto generado, como consecuencia del incremento de la variable, un punto B de la función, y la recta que representa esa variación entre A y B, en este caso una variación de crecimiento, un crecimiento promedio o crecimiento medio entre A y B, está representado por esta recta secante. Esta recta secante representa ese crecimiento. Y ese crecimiento no es ni más ni menos la pendiente de esa recta. Y la pendiente de esa recta que era igual a su coeficiente angular. Y ese coeficiente angular, para este caso, es el cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente, que en este caso no sería ni más ni menos que delta I sobre delta X. Ese delta I sobre delta X, que es lo que me está determinando la inclinación o la pendiente de esta recta secante, es la tangente de beta. Y ese es el cociente incremental. Ese es el cociente incremental. Ese cociente incremental delta I sobre delta X es el que me genera o me da la posibilidad de poder encontrar la derivada en un punto determinado, que en este caso sería el punto A. Pero lo puedo hacer en cualquier punto de esta función. Nada más que en forma del ejemplo vamos a tomar este punto para que ustedes puedan interpretar, esto ya lo vimos, ¿no? Pero para que puedan recordar qué sucedía y por qué hacíamos que ese delta X tendiera a cero para que ese punto B tienda al punto A. A ver, si ustedes se fijan, el procedimiento que tenemos que hacer, teniendo la recta secante, es a este punto B de la gráfica irlo aproximando secuencialmente cada vez más al punto A. Y eso se logra, o eso genera también, es una condición biunívoca. Si yo acerco el punto B, delta X tiende a ser cero. Y si yo delta X lo hago ir a cero, obviamente genero que el punto B se aproxima al punto A. Y también sucede que el XB de abscisa se va aproximando al XA de abscisa en el punto A. Bien, tengo entonces que realizar analíticamente esa secuencia. ¿Cómo lo hago? Parto del XA, que acá lo pongo siempre de manera genérica, ¿no? Este I igual a f de X, esa X sería este XA, pero acá lo pongo de manera genérica. ¿Por qué? Porque puede ser para cualquier punto de la función.
para el punto A, para cualquier punto que se encuentre acá, incluso para el punto B. Pero bueno, lo tomo en forma genérica. Si tengo acá ese X de abscisa ya determinado, lo incremento un delta X, por lo tanto me queda X más delta X. En el caso del ejemplo, que sería acá, XA más delta X, que va a ser igual a ¿qué? A I sub A más delta I, y eso no es ni más ni menos que I sub B. Entonces, si tengo I igual a f de X, esto sucedería aquí en el punto A, acá tendría X y acá tendría f de X, ¿m? Y igual a f de X, siendo esto X, pero genéricamente, lo vuelvo a repetir, para que ustedes vean de que estamos haciendo el ejemplo acá en la gráfica para que se observe gráficamente la situación, pero acá lo estamos haciendo en forma genérica para cualquier valor de abscisa en cualquier punto de esta función determinada. Bien, esto que tengo acá, I más delta I, no es ni más ni menos que el valor de ordenada del incremento, que sería acá en este caso I sub B o f de xb. Y esto es f de xb justamente, porque acá tengo x más delta x, que sería el xb de la gráfica. Una vez que tengo el incremento de la variable que genera el incremento de la función, resto miembro a miembro en la función sin incrementar. ¿Para qué? Para obtener el incremento de la función, que es delta i. Fíjense, si a la función incrementada, que era igual a la función cuya variable incrementó y generó ese incremento de la función, le resto la función sin incrementar, ¿qué obtengo a la izquierda? Recuerden que cuando tengo que restar dos igualdades, se restan miembro a miembro, los miembros de la izquierda por un lado, y se restan también los miembros de la derecha por otro. A la izquierda, si yo hago la resta, ¿qué me va a quedar? I más delta I menos I, la I con la I se cancela, me queda delta I, que es el incremento de la función. Y a la derecha me queda la función cuya variable se incrementó, menos la función de la variable sin incrementar, o sea que me queda esta expresión. Una vez que tengo el incremento de la función, para lograr ese cociente incremental, que sería la velocidad media de la recta secante, o sea, que representa la recta secante, delta I sobre delta X, tengo que dividir por delta X. Acá lo hago en el tercer paso. Divido a ambos lados por delta X, y eso no es ni más ni menos que la tangente de beta, como recién explicamos. Una vez que tengo esto, que es la materia prima de la derivada, ¿por qué digo materia prima de la derivada? Porque ahora sí tengo que generar esta cuestión que en la gráfica vimos que el delta X tiende a cero. ¿Por qué? Porque yo quiero ahora ver qué sucede en el punto A, y para ver analizar ese punto, tengo que generar que ese incremento tienda a cero. Tienda a cero. O sea que nunca va a llegar a ser cero. Siempre se va a encontrar acá un pequeño valor de un delta X muy, pero muy, muy pequeño, que ya va a pasar a ser un diferencial de X. Y también genera que, obviamente, relacionado con esta función, el delta I también se haga cero. Es decir, tomamos un punto cualquiera por acá, va a tener un delta X muy pequeño y un delta I también que tiende a ser muy, muy pequeño, y va a empezar a generarse entonces esa secuencia de aproximación de delta X a cero, por lo tanto el XB se aproxima al XA, y obviamente el I sub B se aproxima al I sub A. ¿Qué sucede si tomo el límite? Y recuerden que el límite quedaba realmente igual. Cuando tomaba el límite era igual. Y ahí obtengo la derivada, porque estoy obteniendo la recta, esta tangente geométrica en el punto A, que no es ni más ni menos que la velocidad que tiene instantánea en el punto A esta gráfica. O sea, estoy analizando entonces lo que sucede en ese punto. La derivada de una función, reitero lo que habíamos visto ya, no es ni más ni menos, en un punto, que la velocidad instantánea. Es decir, lo que sucede en este caso del ejemplo en el punto A. Pero esta derivada que nosotros encontramos acá, genérica, si yo evalúo a esa X por cualquier abscisa que tengo, puedo analizar entonces lo que sucede en cualquier punto de esta gráfica. Puedo saber qué velocidad o qué crecimiento tiene en este punto, qué velocidad o crecimiento tiene en el punto B, o en cualquier punto que yo quisiera. Reitero entonces, esta es la derivada. Fíjense en que todos estos pasos que yo hice acá, los tienen que saber, porque esto se aplica en la gran mayoría de los procedimientos que vamos a ver a partir de ahora. Acá lo aclaro bien, ¿no? Procedimientos que se van a utilizar en la mayoría de las demostraciones que vamos a ver a partir de ahora. La más fácil es cuando tengo una constante. Fíjense en la gráfica de una constante. La constante tiene esta gráfica. Por lo tanto, que yo tenga acá un punto XA y más acá un XB y tengo un delta X, si delta X tiende a cero,
la función siempre va a ser la misma, no hay cambios, no tiene pendiente. La pendiente acá es 0, porque cada punto que yo tome de este valor de i igual a k es un número cualquiera, ¿no? Un número real. Hagan de cuenta que vale 3. Si el k vale 3, si k vale 3, entonces la derivada no depende de x. La derivada no depende de x, por lo tanto, la pendiente que tiene, la pendiente de cualquier punto de esta constante, es horizontal. Y es paralela al eje X, por lo tanto el ángulo que forma es 0 grados. Y si es 0 grados el ángulo que forma, la tangente de 0 es 0, por lo tanto la derivada ¿qué va a ser igual? A 0. La derivada es 0. Si yo tengo la constante, incremento la constante un delta X. Pero no puedo incrementar a la constante un delta X porque no tengo X. Sigue siendo constante, se dan cuenta de lo que les digo, ¿no? Pero si la Y se incrementa un delta Y. Si le resto ahora la función sin incrementar, que esos son los pasos que hay que acordarse, a la izquierda me va a quedar delta y constante menos constante me queda 0. Si yo ahora divido por delta x y tomo el límite a la izquierda y a la derecha, el límite cuando delta x tiende a 0, este es la derivada, esto es y', y el límite de 0 es 0, o sea que la derivada es igual a 0. Derivada de la función identidad. Fíjense en que la función identidad es y igual a x, ¿está? Es y igual a x. Si tengo y igual a x, es obviamente una recta que está a 45 grados. Les pregunto yo, todos estos puntos que están acá, fíjense en la gráfica, la pendiente de todos los puntos es la misma. Es la misma. Yo trazo la tangente geométrica a todos estos puntos, es la misma recta. ¿Y a cuánto está con el eje X? A 45 grados. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale la tangente trigonométrica de 45? 1. Por lo tanto, la derivada de X es igual a 1. Porque la recta que forma, la pendiente que forman todos los puntos está a 45 grados. Lo vamos a ver con el análisis que hicimos recién. Si le sumo, tengo y igual a x. A x le sumo delta x, por lo tanto y sumo un delta y. Le resto a la función sin incrementar, que era y igual a x. ¿Qué me queda a la izquierda? Delta y, perdón. Y a la derecha, delta x. Si ahora yo divido a ambos lados por el incremento de x, el delta x, para que me quede el cociente incremental a la izquierda, delta y sobre delta x, y delta x sobre delta x, 1. Tomo el límite ahora a ambos lados cuando delta x tiende a 0. Este cociente incremental al tomar el límite se transforma en y', es la derivada. Y a la derecha, el límite de una constante es la constante misma. Por lo tanto, y' es igual a 1. ¿No? El límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0 es y'. Y este y' es el y' respecto de x. ¿Qué pasa si yo acá tengo, en vez de y en función de x, tengo y en función de t? Y tomo el delta t que tiende a 0. Delta y sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, también va a ser y', pero va a ser y' respecto de t. Acá no aclaramos que es respecto de x porque suponemos siempre, la generalidad, lo genérico es que la función es respecto de x. Pero vamos a ver más adelante, no es siempre que delta y va a estar en función de x. Y acá va a ser delta y sobre un delta, lo que sea este delta, si ese delta de lo que sea tiende a 0, este va a ser y' respecto de esa variable que estoy considerando acá. Eso ténganlo presente para más adelante. Por lo tanto, entonces, he demostrado muy fácilmente que cuando y es igual a x, la derivada de x es 1. Derivada del producto de una constante por una función. Bien, si tengo una constante por una función, yo incremento la variable, incremento la función. Fíjense en que hago exactamente lo mismo siempre, ¿no? Hasta acá hago siempre lo mismo. Si se incrementa la variable, se incrementa la función. Le resto después la función sin incrementar, que era la constante por la función, ¿no? Al restar a la izquierda me queda el incremento de y, que es el incremento de la función, que es al que tengo que llegar para después dividirlo por delta x. Y a la derecha, bueno, resto esto, saco factor común la constante, que si es una constante sale factor común, y me queda acá la diferencia. Ahora divido por delta x, si divido por delta x a la izquierda y a la izquierda logro el cociente incremental que dijimos que es la materia prima para encontrar la derivada una vez que yo aplico el límite, y también aplico a la izquierda y a la derecha aplico el límite de una constante, la constante sale afuera, fíjense. ¿Y esto qué es lo que es? A la izquierda dijimos que esta era la derivada, es y', y a la derecha ¿qué me queda? ¿Recuerdan esto lo que era? Era f' de x. Fíjense, para que ustedes lo vean acá. ¿Se dan cuenta? Esto que tengo acá, el límite de esto, es f'. O sea que y' es igual a f'. Se le llama a esto, conceptualmente, f' de x, y a esto se le llama y'. Pero es indistinto. De todas maneras, para que ustedes vean acá,
que si yo tomo el límite a la izquierda y tomo el límite a la derecha, esto es I', y a esto le llamo F', que es lo mismo, que es lo mismo. Por lo tanto, en este caso, me va a quedar que todo esto que tengo acá al tomar el límite es F'. ¿Qué significa entonces? Que si tengo una función que es igual a una constante por una función, es decir, una I es igual a una constante por una función, la derivada, ¿a qué es igual? A la constante, que queda igual, por la derivada de la función. Quiere decir que la constante no sufre modificación, permanece cuando está como producto, como cuando está multiplicando. Bien, vamos a ver la suma ahora, la derivada de la suma algebraica de funciones. Este es una bastante simple de entender porque partimos obviamente de que la función es una suma de dos funciones. Si tengo que I es la suma de U más B, donde U y B son funciones de X, acá lo estamos viendo. U es una F de X y B es una G de X. Pongo F y pongo G como para diferenciarlas, pero ambas son funciones de X. ¿Qué sucede? Si la X incrementa un delta X, ese incremento lo vamos a ver acá, tanto en U como en B. Si X incrementa un delta X en la función U, y si X incrementa X, un delta X en la función G, U y B se van a incrementar. Eso es lo que sucede acá. Fíjense, U es igual a F de X, por lo tanto, si se incrementa X un delta X, U se incrementa un delta U. Y como B también es una función, una G de X, también funciona en X, si se incrementa la X un delta X, la B se incrementa un delta B. Obviamente que entonces, si yo tengo que I era igual a U más B, incrementando X un delta X, U se incrementa un delta U, B se incrementa un delta B, y esto genera que I se incremente un delta I. Digamos que el incremento de la función I es un incremento indirecto del incremento de X, porque tienen que pasar primero por el incremento de U y el incremento de B para que se incremente la función I. Este es el incremento entonces de la función, mejor dicho, de la función incrementada, y el incremento de la función es lo que tenemos que encontrar acá haciendo la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar. Me da el incremento de la función que es, si ustedes se fijan, U más delta U más B más delta B, sacando paréntesis queda toda una suma, y si yo le resto a la derecha de estas dos igualdades, miembro a miembro, resto el miembro de la igualdad superior menos el miembro de la igualdad inferior, me va a quedar U y B que se cancelan. Entonces me termina quedando incremento de U más incremento de B, es el incremento de la función. Si ahora divido a ambos, a la izquierda y a la derecha, por delta X, ¿qué es lo que voy a obtener? Y a la izquierda obtengo el cociente incremental, justamente mi idea es obtener ese cociente incremental, y a la derecha me va a quedar el cociente incremental de U respecto de X, más el cociente incremental de B respecto de X. Tomando límite a ambos lados, el límite a la izquierda de ese cociente incremental cuando el incremento de la variable X tiende a 0, esa va a ser la derivada, va a ser I'. Pero ¿qué sucede a la derecha? El límite de una suma de estos dos cocientes incrementales, el de U y el de B, es igual a la suma de los límites. Y el límite de delta X que tiende a 0 de delta U sobre delta X, ya vimos anteriormente que, ¿qué sucedía acá? Si era I, quedaba I', pero en este caso que es U, va a quedar U'. Y acá, siendo el incremento de B sobre el incremento de X, y tomo el límite de ese cociente incremental de B respecto de X, cuando delta X tiende a 0, ¿esto qué va a ser igual? A B'. Entonces me va a quedar que I' es igual a U' más B'. También se puede expresar como el cociente de los diferenciales. Es de la misma forma, nada más que esta sería la fórmula general que aparece en la tablita de derivación inmediata, y esto es más conceptual, más teórico, que ya también lo vimos cuando estuvimos analizando la interpretación geométrica de la derivada. El cociente de los diferenciales era la derivada. En este caso, el diferencial de I respecto de X es I', el diferencial de U respecto de X es U', y el diferencial de B respecto de X es B'. Es decir, es lo mismo. Bien, pasamos ahora a la derivada de una función de función, regla de la cadena. Este es muy importante porque es una situación teórica muy simple, no tiene mayores complicaciones de entenderlo, pero se aplica muchísimo en la parte práctica. Constantemente en la resolución de ejercicios prácticos, la regla de la cadena es, digamos, protagonista en esa resolución, porque se utiliza y es mucho más simple resolver una derivada aplicando la regla de la cadena, y eso lo vamos a ver después en otro video, de cómo se hace con un ejemplo. Acá vamos a demostrar teóricamente
¿Por qué? Va a quedar de la forma que queda la expresión acá, que está recuadrada, que la derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada de la función respecto de u por la derivada de la función respecto de u, respecto de x. Vamos a tratar de llegar ahí y a ver por qué queda de esa forma. Fíjense, partimos obviamente de la situación esta de que es una función de función, ¿no? La y depende de u, o sea que la y está a través de esta g, está en función de u. Y la u está en función de x. Por lo tanto, la y está en función de la función de x, es una función de función. G y f son las funciones de funciones del cual está compuesta la función y. Obviamente que esto es importante, considerar siempre que esta va a ser continua en un intervalo cerrado, en este caso AB, porque continua en ese intervalo. La continuidad es importante que se cumpla hasta en los extremos, inclusive de cualquier intervalo. Por lo tanto, tanto el extremo inferior A como el extremo superior B de este intervalo también tienen que cumplir con la continuidad en esos puntos. Ahora, la derivabilidad, o sea, la función sí, puede ser derivable únicamente en los valores internos, es decir, que se haría dentro del intervalo A abierto AB. Conceptualmente es así, y eso entonces es lo que tenemos que poner como una condición para que podamos demostrar que esta función de función se puede, obviamente, llegar a ver que es esta expresión. ¿Se parte de dónde? De una situación, si se quiere, hasta idéntica, ¿no? El cociente incremental es igual a sí mismo. Es una igualdad evidentemente cierta y obvio, delta i sobre delta x es igual a delta i sobre delta x. Fíjense de la forma simple que partimos a demostrar, ¿no es cierto?, para demostrar esta derivada de función de función. Si ya tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y acá utilizamos un artificio matemático. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que y es función de u y u es función de x, aparece la u. Y acá tengo solamente en esta identidad y x, incremento de y, incremento de x, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Qué tengo que hacer aparecer en el caso acá de la expresión de la igualdad, el miembro que está a la derecha? Y tengo que hacer aparecer ese incremento de u, porque la u está presente. Por lo tanto, yo multiplico y divido, eso no varía, no cambia la igualdad que ya tenía antes. Si yo multiplico y divido por delta u, el incremento o el cociente incremental de y con respecto de x es igual a sí mismo multiplicado por este delta u sobre dividido este delta u. Pero en el denominador ahora, a la derecha, ¿no? En el denominador utilizo el famoso y la conocida propiedad del producto. El orden de los factores no altera el producto, entonces puedo poner, así como acá tenía delta x por delta u en el denominador, puedo poner delta u por delta x. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque fíjense, y su incremento con respecto al incremento de x va a ser igual al incremento de y respecto de u por el incremento de u respecto de x. O sea, ya estoy manteniendo esta situación secuencial de función. Y depende de u depende de x. Y depende de u depende de x. Una vez que tengo entonces esta expresión, tomo el límite a la izquierda y a la derecha cuando delta x tiende a 0. Pero fíjense, si delta x tiende a 0, y u depende de x, si delta x tiende a 0, el incremento de delta x tiende a 0, el incremento de u también va a tender a 0. ¿Está? Por lo tanto, yo sé que puedo aplicar entonces el límite a la izquierda y a la derecha considerando esta situación. A la izquierda, ¿qué me va a quedar? Y el límite del cociente incremental, que ya conocemos, es y'. Y a la derecha me queda el límite de un producto del producto de los límites. Acá directamente pongo el producto de los límites. El límite de delta i sobre delta u, cuando delta x tiende a 0, es lo mismo que delta u tiende a 0. Porque dijimos que si delta x tiende a 0, delta u tiende a 0. Por el límite de delta u sobre delta x, en donde ahí sí delta x tiende a 0. ¿Qué sucede acá? Fíjense en ustedes, acá tendría y' respecto de x, porque es el incremento de y con el incremento de x, cuando tomo el límite, como delta x tiende a 0. Es y' respecto de x. Pero acá, en el primer factor que tengo de este primer límite, cuando tomo el límite cuando delta x tiende a 0, que es igual que delta u tiende a 0 también, me va a quedar el incremento de y respecto del incremento de u cuando delta u tiende a 0. ¿A qué es igual eso? Es igual a la derivada de y, pero con respecto a u. Y' respecto de u. Por eso acá lo escribo de esa manera. Y el último, por lo tanto, si es delta u sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, es u' respecto de x. Yo acá escribo esta x acá, esta u y esta x acá,
porque es para diferenciar las y', las derivadas de y, porque acá es la derivada que yo estoy buscando, es la derivada que se sobreentiende, nunca se escribe que es con respecto a x, porque se sobreentiende que todas estas derivadas que estamos haciendo es con respecto a x, pero acá como tengo una función de función, tengo que diferenciar esta la derivada que tengo que encontrar, y esta otra que participa la derivada de y, pero con respecto a u, es decir, es la derivada de y respecto de u, y de acá saco la derivada de u respecto de x. Y si yo multiplico la derivada de una con la derivada de la otra que encontré, encuentro la derivada de la función respecto de x. ¿Queda claro? Reitero, la derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada de esa función, pero respecto a u, multiplicada por la derivada de u respecto de x. En un ejemplo, después en otro video, vamos a ver un poquito más en detalle esta situación. Y ahí quizás lo vayan a entender mejor. No dejen de verlo. Obviamente que también se puede expresar con los cocientes de diferenciales. El diferencial de y respecto de x, que es y' con respecto a x, es igual al cociente diferencial de y con respecto a u, que es y' respecto a u, por el diferencial de u respecto de x, que es u' respecto de x. Derivadas de las funciones inversas. Fíjense en ustedes que si yo tengo una y igual a f de x, su inversa es cuando yo despejo la x y la pongo en función de y. Estas operaciones de inversa nosotros las vemos generalmente con ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, la inversa de una función que es un producto, su inversa va a ser el cociente. El del logaritmo es la función exponencial. El de la función suma la resta. El de la función seno, coseno o tangente son el arco. Es decir, es lo que pasa cuando yo tengo que, por ejemplo, despejar el valor de x. Si yo tengo y igual al seno de x, ¿cómo pasa el seno al otro lado? Arcoseno. Por lo tanto, la inversa del seno es el arcoseno. En este caso lo pongo genérico, ¿no? Si tengo una y igual a f de x, x al despejarlo me queda f a la menos 1. Ojo que esto es simbólico. El menos 1 quiere decir que ese menos 1, esta es una función inversa. No confundirse con el exponente negativo que matemáticamente en las operaciones hace la recíproca, invierte la expresión. Eso nada que ver con esto. Esto es lo que figura en las calculadoras científicas generalmente cuando tienen, por ejemplo, seno a la menos 1. ¿Ese qué es lo que es? Arcoseno. Y acá lo expresamos, por lo tanto, simbólicamente de esta manera. Cuando se pone f a la menos 1, indica de que es la función inversa a la f que tenía acá. Cuando yo despejo la x, queda la y, afectada obviamente por esa función inversa. Obviamente para que admita inversa, para que yo pueda escribir que si es igual a f de x y pueda escribir que x es la inversa de y, o sea que es la función inversa y, tiene que esa f, esa función, tiene que admitir inversa. ¿Y cuáles son las funciones que admiten inversa? Las funciones que son biyectivas. Esto hay que acordárselo. Es la clasificación de funciones. ¿Se acuerdan que las funciones podían ser inyectiva, sobreyectiva, y si cumplía con ambas condiciones de ser inyectiva y sobreyectiva, era biyectiva? El que sea biyectiva quiere decir que el conjunto de salida y el conjunto de llegada pueden invertirse para buscar las inversas y va a seguir siendo función. En los otros dos casos, no, era función solamente de un conjunto a otro, pero cuando quería hacer yo la inversa, dejaba de ser función, porque no cumplía con las condiciones que implica ser función. Pero cuando es biyectiva, la función admite inversa. Entonces yo puedo analizar entonces la derivada de esas funciones que admiten inversa. Parto exactamente como partí en la situación que encontraban ustedes para hallar, ¿se acuerdan? Las funciones de funciones, de la identidad de los cocientes incrementales. El cociente incremental es igual a sí mismo. También parto de esta situación que si se quiere obvia, muy obvia, porque es una igualdad totalmente cierta, llamada también identidad, porque tengo lo mismo a la izquierda y a la derecha. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Y bueno, voy a dividir al segundo miembro, tanto el numerador como el denominador, por delta i. Fíjense, es una forma de hacerlo. Entonces delta i sobre delta i me queda en el numerador y delta x sobre delta i me queda en el denominador. Arriba simplifico, me queda 1. Y abajo me queda indicado, expresado, el cociente incremental recíproco delta x sobre delta i. Entonces me va a quedar que el cociente incremental de y respecto de x es igual al recíproco ¿de qué? Del cociente incremental de x respecto de y. Una vez que tengo esto, tomo el límite a la izquierda y a la derecha
Pero fíjense que a la derecha voy a tener un cociente incremental que está al revés, es el incremento de x respecto de y. Pero también tenemos exactamente igual lo que analizábamos cuando una función depende de otra, como esta es inversa de y, cuando delta x tiende a 0, delta y también tiende a 0. Por lo tanto, al tomar el límite a la izquierda y a la derecha me va a quedar el límite del cociente incremental que recontra conocemos ya, que lo tenemos bien claro, creo, que va a ser la derivada. Esto es y', ya lo analizamos incluso dentro de la interpretación geométrica de la derivada, del concepto básico de derivada, que el límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable tiende a 0, es y'. Pero a la derecha tenemos que es un cociente, obviamente si es un cociente y tomo el límite, es un límite, es el cociente de los límites. Pero el cociente de los límites, donde el numerador es una constante, el límite es una constante y la constante misma. Por eso acá queda 1, directamente pusimos 1. Y abajo, cuando aplico el límite a esa expresión que era delta x sobre delta y, si delta x tiende a 0, delta y tiende a 0. ¿Y qué sucede con el límite cuando delta y tiende a 0 y tengo delta x sobre delta y? Y siguiendo la estructura propia del cociente incremental, y cuando el denominador, el incremento que está en el denominador tiende a 0, esto se transforma en la derivada del que está en el numerador. Es la derivada de x respecto de y. Y acá está expresado. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x, que vuelvo acá a escribirlo a pesar de que no necesariamente puede escribirse, no es necesario poner que es de x, se supone siempre que la derivada es respecto de x, pero cuando no lo es hay que expresarlo. Acá lo pongo al x porque tenemos que ver bien que la derivada de la función respecto de x es igual a 1 sobre la derivada de x, que sería en este caso la variable, pero en realidad pasa a ser función inversa respecto de y. Esta es la derivada de la inversa. ¿Está claro? Esta es la derivada de la inversa. Bien, esto que está recuadrado acá, hay que tratar de recordarlo porque después lo vamos a aplicar directamente, se aplica esta expresión, esta fórmula, en las derivadas de funciones que tenemos que son inversas, por ejemplo, el arco seno, arco coseno, arco tangente, tenemos que aplicar esta fórmula para poder encontrar nosotros teóricamente cuál va a ser su derivada inmediata. Obviamente también se puede escribir en función de diferenciales. El diferencial de y con respecto de x, que es y' con respecto a x, es 1 sobre el diferencial de x con respecto a y, que es x' respecto de y. Vamos a ver ahora la derivada de una función potencial con un exponente real cualquiera. Y acá tienen que recordar, yo aconsejo revisar los videos anteriores, cuando explicábamos el límite notable, de que era la base del logaritmo neperiano, para poder explicar e interpretar teóricamente ese límite notable, utilizábamos el binomio de Newton. Por acá yo lo aclaro, recordamos el binomio de Newton. ¿Qué quiere decir? Que ya lo vimos a esto y lo vamos a recordar. Bien, si yo tengo que es y igual a x a la n, donde n pertenece al conjunto de los reales, si se incrementa el x un delta x, como el x es la base se incrementa, pero todo va a quedar elevado a la n. Estoy incrementando la x, que es la base. Entre paréntesis, x más delta x queda elevado a la n. Y esto genera, al incrementar la x, que se incremente la y un delta y. Bien, una vez que tengo esta expresión, que es la función incrementada, no confundir, función incrementada es y más delta y, e incremento de la función es solamente delta y. Aclaramos esa diferencia que yo creo que ya también lo había comentado anteriormente. Bien, acá donde tenemos que aplicar el binomio de Newton, es decir, a lo que está a la derecha de esta igualdad. Fíjense, x más delta x elevado a la n. Y el binomio de Newton, que ustedes tienen que tratar de recordarlo, no tienen por qué saber de dónde viene. O sea, acá no vamos a explicar. No es, digamos, en análisis matemático donde vamos a explicar cuál es el resultado y por qué el resultado del binomio de Newton es lo que dice. Solamente lo aplicamos y nada más. ¿Y qué dice el binomio de Newton? Acá yo lo recuerdo. Si tengo a más b a la n, ese binomio elevado a la n, y siendo n en este caso un número natural, va a quedar a la n más n multiplica al valor de a, pero que empieza a perder una unidad en el grado, entonces queda a la n menos 1. Y el segundo término, que acá cuando era a la n no estaba, porque supuestamente se daría por b a la 0, b a la 0 es 1, por eso no aparece. Pero acá sí ya aparece b a la 1. Quiere decir que el exponente de a, que empieza a la n, empieza a disminuir 1 en 1 en cada término. Y el término b, que acá aparece, no aparece porque sería igual a 1, porque es b a la 0, empieza a aumentar
un valor por vez en cada término hasta llegar a ser b a la n, hasta llegar a ser b a la n. Pero ¿qué sucede también en los otros elementos de cada término? Hay un n acá que multiplica. En el próximo término va a haber n por un valor menos de n, o sea, por n menos 1. En el otro término, un n por un n menos 1 por un n menos 2. Y así sucesivamente se van a ir incrementando el número de factores, donde n siempre va a ir disminuyendo un número más. Primero aparece la n sola, o sea, primero en el primer término es a a la n. Después aparece n sola. Después aparece n por n-1, dos factores. Después aparecen tres factores, n por n-1 por n-2. En el próximo término van a aparecer cuatro factores, n por n-1 por n-2 por n-3, y así sucesivamente. Y aparte aparece este concepto de factorial. 2 factorial es 1 por 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. ¿Qué significa ese signo de admiración acá que tenemos? El signo final de admiración implica una operación matemática. Si yo tomo este número, que siempre tiene que ser un número entero, al aplicarle el factorial, lo que estoy encontrando es el producto de todos los números enteros anteriores a partir del 1 y hasta el número inclusive que está acá. O al revés, a partir del número este, multiplico todos los números anteriores hasta el 1, naturales. Entonces, 5 factorial, ¿a qué va a ser igual? 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O bien al revés, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, sería 5 factorial. ¿Queda claro? Bien, y ese factorial en el primer término no aparece. En el segundo término estaría dividido por 1 factorial, y 1 factorial es 1. Acá sería 0 factorial, y 0 factorial también es 1. Lo vemos así conceptualmente. Yo lo expliqué, me parece, en su momento, pero ahora solamente lo vemos en forma conceptual. Por lo tanto, acá el factorial no aparece, porque sería un 1. El factorial de 1 tampoco, porque es 1. Y acá sí el 2 de factorial aparece, porque es 2. Y así van a ir apareciendo todos los factoriales en cada término. Aclaro que para poder interpretar este binomio, algún término determinado, yo digo, bueno, fíjense, si tengo que analizar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto término, cualquier término, por ejemplo, el término que lleva un 6, como factorial 6, y yo tengo casi como una regla mnemotécnica, para acordarme de memoria, cuántos factores van a haber en el numerador, y si es 6 el número que estoy indicando, que estoy tratando de encontrar, va a ser n por n-1, por n-2, ahí nomás son 3 factores, por n-3, por n-4, por n-5. Serían los 6 factores entre n y n-5, estarían los 6 factores. Abajo sería 6 factorial, acá sería a a la n-6, y acá sería b a la sexta. Todo tiene que ver con ese número. Si no, fíjense en acá. El primero es a la n, el segundo es n por a la n-1 por b a la 1. Tiene todo que ver con 1. Hay un solo factor que es n, a la n del exponente del a se le resta 1, el b aparece a la 1, y abajo está el 1 factorial, que es 1, por eso no se escribe. En el segundo término todo tiene que ver con 2. N por n-1, 2 factores. 2 factorial se divide, a la n menos 2 y b a la 2. En el próximo todo tiene que ver con 3. N por n-1 por n-2 son 3 factores sobre 3 factorial por a la n menos 3 por b a la 3. Y así sucesivamente. Este es el binomio de Newton. Y esto es lo que vamos nosotros a aplicar para resolver esta expresión que está acá, que es x más delta x a la n, donde x va a tener el comportamiento de a y delta x va a tener el comportamiento de b. O sea que vamos a aplicar el binomio de Newton para resolver este binomio a la n. Fíjense. Si aplico el binomio de Newton, yo acá lo hago directamente, me va a quedar a la derecha x a la n, n por x a la n menos 1, delta x a la 1, acá sería a la n menos 1 y acá sería b a la 1, en donde a y b son x por un lado y delta x. Ya estoy aplicando el binomio de Newton. Acá va a ser n por n menos 1 sobre 2 factorial, por x a la n menos 2 por delta x al cuadrado. El siguiente término, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial, por x a la n menos 3 por delta x al cubo. ¿Está? Y así sucesivamente. O sea, esto depende de cuánto vale n, la cantidad de términos que voy a tener siempre va a ser n más 1, la cantidad de términos. Si yo a todo este que es, aplicando Newton, es el incremento de la función, le resto la función sin incrementar, que era i igual a x a la n, a la izquierda se cancela la i, me queda el incremento de la función. Y a la derecha, el x a la n con el x a la n, si se resta a la derecha, se cancela.
¿Y qué me va a quedar? Me queda toda la otra expresión que tengo acá, ¿no? Toda la que hemos visto. Bien, de esta manera va a quedar entonces la resta de la función incrementada menos la función sin incrementar. Si ahora yo divido por delta x, ¿qué tengo que hacer? A la izquierda me va a quedar el cociente incremental, que dijimos siempre que es la materia prima, yo lo digo de esa manera, para poder encontrar la derivada tomando el límite posteriormente. Y a la derecha, como tengo 1, 2, 3, enésimos términos, ¿qué tengo que hacer? Dividir a cada término por delta x, porque al dividir todo por delta x, tengo que distribuir ese cociente en cada uno de los términos. Lo estoy haciendo acá. El primer término, como está delta x arriba, con el delta x se simplifica. En el segundo término, como aparece delta x al cuadrado, solamente se simplifica uno de arriba con el delta x de abajo. En el tercer término se simplifica uno del delta x al cubo que tenía arriba, me va a quedar al cuadrado porque se simplifica con el delta x de abajo. Y así sucesivamente con todos los demás términos que puedan estar después. ¿Qué significa? Fíjense en ustedes. Si yo tengo que el cociente incremental, entonces, ya tratando de ponerlo un poco más en limpio, me va a quedar n por x a la n menos 1 por n más n por n menos 1 sobre 2 factorial por x a la n menos 2 por delta x, porque el otro se simplificó, ¿no? Acá tendría que haber quedado al cuadrado y se simplificó con el delta x de acá de abajo. Y así sucesivamente. Ahora tomo el límite, lo hago en la pantalla siguiente. Tomo el límite cuando delta x tiende a 0. Si tomo el límite cuando delta x tiende a 0, me queda el límite de ¿qué? De toda una suma, ¿m? Y el límite de una suma es la suma de los límites. Pero fíjense, cuando yo tomo el límite del primer término, queda tal cual. Pero el segundo término, que lleva como factor el delta x, cuando delta x tiende a 0, quizás ni siquiera sea necesario tomar el límite de la suma, como la suma de los límites, directamente lo observo acá. Si yo paso el límite, delta x 0, delta x cuadrado es 0 al cuadrado. Si tendrá el delta x al cubo es 0 al cubo. O sea que todos los términos que van a tener delta x, que son a partir de este que tengo acá, que aparece el delta x a la 1, todos se hacen 0. ¿Qué me termina quedando entonces a la derecha? El límite de, cuando delta x tiende a 0, de n por x a la n menos 1, que es el primer término. Los otros hicieron 0. Y a la derecha tengo el límite del cociente incremental, que es y'. Y' a la izquierda, y esto como no depende de delta x, queda como está. N por x a la n menos 1. Y así llegamos a la expresión de la derivada cuando tengo x a la n. Es decir, que esto en la tabla de derivación inmediata figura de esta manera, ¿no? Cuando y es igual a x a la n, y' es igual a n por x a la n menos 1. Esto ustedes lo aplican en los ejercicios directamente. Por ejemplo, tengo y igual a x al cubo. ¿A cuál va a ser igual la derivada? Y igual a 3 por x al cuadrado. Se aplica directamente. En cambio, acá nosotros le estamos dando la forma teórica, secuencial, en forma analítica, de por qué es igual a esa expresión. Bueno, así llegamos a esta primera parte, en este primer video de derivadas, álgebras de derivadas. Hemos visto derivadas de una constante, de la función identidad, lo que es la derivada de una constante por una función, de la suma algebraica, vimos la derivada de funciones de función, aplicando el método de regla de la cadena, de funciones inversas, y recién acabamos de ver de x a la n, es decir, la derivada de una función potencial. Pongo acá un poco la bibliografía de los cuales yo me he basado para esta primera parte, este primer video de derivadas, y los apuntes míos, tanto el teórico como el práctico, que también saco de ahí muchas cosas, y los cito acá obviamente en la bibliografía. No son la Biblia, incluso creo que cualquier libro puede ser muy bueno o no, depende de la interpretación que ustedes puedan hacer del mismo, y siempre es necesario por ahí complementar con otros apuntes, con otros textos, incluso hasta con internet mismo. En el próximo video que voy a preparar, vamos a ver la segunda parte de las derivaciones. Vamos a ver justamente cómo se hace la derivada del logaritmo, cómo llegamos a ver y a interpretar la derivada del logaritmo de un producto de funciones, de un cociente de funciones. Vamos a ver las dos derivadas de las funciones circulares directas, tanto del seno como del coseno, y también de las circulares inversas, donde vamos a aplicar la formulita de derivada de funciones inversas, ¿no? Vamos a ver el arco seno, arco coseno y arco tangente. Y por último, la derivación logarítmica,
que no es lo mismo que la derivada del logaritmo. La derivación logarítmica es donde utilizamos la operación logaritmo para poder resolver funciones que son tal vez un poco más complejas. Y después otro video aparte que voy a hacer con la explicación del ejercicio, un ejercicio puntual, donde se aplica la regla de la cadena, que es un poco emblemático en las resoluciones de derivadas. Eso lo voy a hacer en un video aparte. Muy bien, nos vemos pronto entonces, cuídense y será hasta la próxima.